Isaías capítulo 26. Si no saben cómo ubicar el libro de Isaías, pueden ir a los Salmos que está en medio, voltear a la derecha unas cuantas cuadras, llegas al libro de Isaías y llegas al capítulo 26. ¿Ok? Hay ciertas cosas que sí funcionan por separadas, pero es mejor cuando están juntos, combinados. Por ejemplo, tacacho con... Sí, puedes comer tacacho o puedes comer cecina, pero cuando comes las dos cosas juntas, es otra cosa. ¿No es así? Su papa está bien, pero con crema de huancaína es otra cosa, ¿no? Arroz con... Claro que sí, ¿no? Y honestamente lo que voy a hacer esta noche es vamos a combinar dos capítulos porque van juntos mejor que por separados. Honestamente, Ricardo enseñó uno de esos capítulos la semana pasada y Luis hizo muy bien, pero problemas por falta de tiempo no pudo quizás dar muchos detalles al capítulo 25, pero capítulo 25 y capítulo 26, esos dos capítulos combinan. Y tomarlos por separado sí se puede, pero son más ricos cuando comparamos los dos. Y por eso vamos a estar cambiando entre capítulo 25 y 26 esta noche. Empezando con capítulo 26, pero primero vamos a orar. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. Pedimos que nos enseñes, que nos ministres, Señor, a través de tu palabra y tu Espíritu Santo. Queremos crecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice Isaías capítulo 26, versículo 1. En ese día se cantará en Judá este cántico. Fuerte es nuestra ciudad. Por muros y ante muros Dios te puso salvación. Dice aquí en el primer versículo, en ese día. ¿Qué día? Bueno, se trata de lo que vimos la semana pasada en el capítulo anterior. Justo en el tiempo cuando la tribulación se ha terminado y inicia ese tiempo que es el milenio, los 1000 años, cuando Cristo estará gobernando desde Jerusalén y habrá bastante paz en la tierra, hasta muchos cambios, hasta en todo sentido, ecológicos, por ejemplo. Las naciones que hace poco tiempo estaban marchando en contra de Israel, los países que estaban atacando a Israel ya no atacan. Mayormente van a querer ir a Jerusalén ya no para atacar, sino para alabar al Señor. En ese día, en ese milenio, y luego en la tierra nueva y el cielo nuevo van a haber bastantes cambios. Israel ya no será un país menospreciado, sino apreciado por el mundo, con Dios gobernando. Y Israel será el manantial de la paz del mundo, porque Cristo estará ahí. Versículo 2 dice, abran las puertas y que entren los justos, los guardianes de la verdad. Tú guardes en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Pero hay que meditar un poco en eso, ¿no? Hay diferentes tipos de paz. Lo mencionamos un poco anoche en la reunión de oración y alabanza. Pero solo existe un tipo de paz que es la paz perfecta, que es de Dios. La gente dice cosas como, déjame en paz. ¿Cuántas veces escuchamos o decimos algo así, no? Esperamos que las personas no nos molesten. Queremos un poco de paz. Ese es un tipo de paz, ¿no? Para algunas personas la paz significa encerrarse en un lugar y cerrar la puerta con llave y tener ahí un sitio donde hay protección, donde no hay amenazas, donde no tenemos que pensar en lo que está pasando en el mundo y cosas así. Otros lo toman a otro extremo. Históricamente muchos han ido a diferentes lugares apartados del mundo y se han vuelto monjes y cosas así, buscando una paz interna y una paz con los demás. Otros piensan que la paz es la ausencia de conflictos. Por eso siempre están ahí buscando en dónde ceder. ¿Y por qué? Porque buscan la paz. Y al final no lo logran tampoco. Mencionamos anoche que los apóstoles habían recibido, al final de la vida de Cristo, cuando murió en la cruz, ya habían recibido la paz
con Dios. Y cuán importante es la paz con Dios, ¿no? Existe la paz con Dios y la paz de Dios. Son dos cosas distintas. Eso sí entendemos muy bien, porque la persona que no conoce a Cristo no tiene la paz con Dios. Es una persona que está en una condición en la cual es enemigo de Dios por su pecado. No le agradan las cosas de Dios y mucho menos su santidad, y por eso está en enemistad con Dios, no tiene la paz con Dios. Pero cuando la persona reconoce que es pecador y la persona reconoce que necesita el perdón de Cristo y que Cristo ha muerto en la cruz por esa persona, entrega su vida al Señor, recibe el don de la salvación, la persona ya tiene la paz con Dios. Pero también existe la paz de Dios. Después de tantos conflictos, guerras, después de tantos ataques y tantas amenazas, después de haber tenido tantos enemigos, Israel va a tener como nación la paz con Dios, porque van a reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, y también van a experimentar como nación, porque como nación se han arrepentido, van a experimentar también la paz de Dios como nación. Y para tener paz, uno tiene que saber de que sus enemigos ya no tienen el poder, sino que han sido vencidos. Si no, no estamos con paz. Israel en este momento no está con paz. Hay momentos cuando exactamente no hay ataques, nadie está lanzando nada en contra de ellos, bombas o algo así, pero siempre están un poco tensionados porque no hay paz, aunque quizás no hay una guerra en tal momento. ¿Me entienden? Los líderes del mundo siempre están hablando de la paz del Medio Oriente, porque no hay paz. Pero aquí vemos que cuando se inicia el milenio, los judíos, los israelitas, abren las puertas e invitan a las naciones a entrar a la ciudad y tener comunión con ellos y tener comunión con Dios. Quieren y van a querer, mejor dicho, celebrar el Señor con los demás. Sus enemigos, que sí van a haber algunos todavía, ya no van a poder hacerles daño porque Cristo estará gobernando. Mencionamos anoche que los apóstoles, después de la crucifixión de Cristo y antes del día de Pentecostés, cuando Cristo les dijo que tenían que esperar en Jerusalén, mencionamos anoche que era el lugar menos indicado para ellos. Su líder, su maestro, había sido crucificado. Y su maestro les dijo que tienen que esperar, ¿dónde? En Jerusalén. Ellos pensaban, vamos a ser los siguientes víctimas. Quizás vamos a morir pronto. Y por eso estaban con la puerta cerrada con llave en Jerusalén. Y tuvieron que aprender a esperar ahí. Pero cuando vino el bautismo del Espíritu Santo después de unos días, cuando ellos habían ya cambiado de sitio, habían orado con los demás, esperando y esperando, y cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos, en que tenían la paz interna, la paz del Espíritu Santo, salieron y empezaron a predicar en el mismo templo, y Pedro predica a los mismos que habían crucificado al Señor, y predica con tanto denuedo y con tanto amor y sin temor. Luego vemos que Esteban también, mientras está siendo apedreado por la fe, por su prédica, tiene una paz en medio de eso que es una paz increíble. Porque ellos ya habían aprendido, habían experimentado la paz de Dios en sus vidas. Y por eso, igual que va a pasar con Israel en el milenio, los apóstoles abrieron la puerta y salieron y predicaron e invitaron a los enemigos, los que habían sido enemigos, unirse con ellos para alabar al Señor. Qué impresionante esta paz de Dios. Pero la pregunta que tenemos que hacer quizás esta noche es cómo vivir en esa paz. ¿Cómo tener esa paz? Porque si somos honestos, muchas veces, y hay muchos cristianos que quizás ya son cristianos y tienen la paz con Dios, pero no viven con la paz de Dios.
en su vida cotidiana. Por eso es significante lo que hemos leído en estos versículos, ¿no? Abran las puertas y que entren los justos, los guardianes de la verdad. Tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Tiene mucho que ver con lo que hemos estudiado brevemente la semana pasada en el capítulo 25. Busquen el capítulo 25, versículo 4, por ejemplo. Déjame decir que al iniciar el capítulo, Isaías está alabando al Señor, está orando, está buscando al Señor. Y como consecuencia de buscar al Señor, el versículo 4 dice, porque eres la fortaleza del pobre, del necesitado y del afligido. Eres nuestro refugio contra la tormenta y nuestra sombra contra el calor, pues como tormenta nos azota el ímpetu de los violentos. Dice aquí, eres la fortaleza del pobre, del necesitado y del afligido. Eres nuestro refugio contra la tormenta. Capítulo 26 dice que podemos tener la paz completa de Dios cuando siempre estamos pensando en Él. Capítulo 25 dice que Dios tiene que ser nuestro refugio, que Dios va a ser el refugio para Israel. Pensar en el Señor en tiempos de tristeza, cuando estamos siendo atacados y afligidos, atormentados, molestados, no sé. Y cuán importante es cambiar el chip en nuestra mente para que podamos vivir con la paz de Dios en nuestras vidas. ¿En qué sentido? Honestamente, nuestros padres debían haber enseñado a sus hijos, a nosotros, a confiar en el Señor. Debían habernos abierto las puertas, como dice el pasaje aquí, pero a veces han hecho todo lo contrario. ¿En qué sentido? Ocurre muchas veces un problema y toda la familia llora. He visto familias que ocurre un problema y ahí están todos sus familiares ahí. ¿Entiendo o no sigo? Porque es así, ¿no? Quizás tú vienes de una familia así. Ocurre un problema y todos se reúnen, todos se juntan para llorar. Ese es tu trasfondo, eso es lo que tú aprendiste. No hay consuelo, no hay esperanza, solo hay llanto. Eso está mal. Debían habernos enseñado nuestros padres en momentos así a clamar al Señor, a confiar en el Señor, a buscar al Señor en su palabra. Otros son víctimas de las madres sobreprotectoras. Nunca han aprendido a consolarse a sí mismos y mucho menos buscar el consuelo de Dios, porque la mamá siempre lo ha hecho. Esta mamá que, ay, pobrecito, quizás va a empezar a llorar. Hijito, ven. El niño se cae y ni siquiera está llorando, está sentado y la mamá, ay, no. En cada momento la mamá busca proteger a su hijito. No quiere que su hijo pase por pena, por lástima, por dolor o algo así. Y el chico nunca aprende a vivir bien. Nunca aprende a consolar a sí mismo. Y termina muchas veces con depresión. Y ese refugio que él tiene es su propia pena, su lástima. Llega a ser su lugar donde se encierra ahí. Me ha hecho tanto daño tal persona. Por eso lloro. Y lloro. Porque me ha hecho daño. Me siento mal. Y usan eso para manipular a las personas. No viven con la paz de Dios en sus vidas. Porque no piensan en Dios.
piensen en su lástima, ¿me entienden, no? Bueno, si tú eres mamá, tengo una palabra para ti. Si no dejas a tus hijos llorar a veces, si no los permites sufrir nunca, en particular, si no los dejas sufrir las consecuencias de sus actos, estás haciéndoles muchísimo daño. Lo más importante que tú puedes hacer es enseñar a tus hijos en momentos de tristeza, de dolor, de cosas así, enseñarles a orar y confiar en Dios y en su palabra. No sirve para nada decirle, ay, pobrecito, ven. ¿Y cuántos años tiene tu hijito? 30. Y sigue lo mismo, mamá. Por eso es tan importante que las mamás y los papás, por supuesto, tienen que pasar tiempo con sus hijos. Pero pasar tiempo con sus hijos haciendo ¿qué? Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 hasta versículo 21. No tienen que buscarlo, pero si desean pueden buscarlo. El quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 11, dice, lleven estas palabras mías en su corazón y en su alma. Átenlas como señal en su mano y llévenlas como frontales en medio de sus ojos. Enséñenselas a sus hijos y hablen de ellas cuando te encuentres descansando en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestas y cuando te levantes. Inscríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas para que en la tierra que el Señor juró dar a sus padres sean los días de ustedes y los de sus hijos tan numerosos como los días de los cielos sobre la tierra. Cuán importante es para la mamá cristiana enseñar a sus hijos en los caminos del Señor para que su hijo viva en la paz de Cristo. Que aprenda a analizar bien lo que está pensando, lo que está viendo, lo que está experimentando y analizarlo bajo la lupa de la palabra de Dios. Publiqué algo ayer que me parece que no ha sido muy bien recibido. Mi intención no es ofender a nadie, pero lo voy a leer esta noche porque creo que es muy importante cuando hablamos de ese tema de enseñar a nuestros hijos a vivir con la paz de Cristo. Publiqué lo siguiente. Hace unos 60 años ya, las feministas empezaron a prometer libertad a las mujeres que se quedaban en casa cuidando a sus hijos. Iban a poder hacer todo lo que hacen los hombres. Como consecuencia, las mujeres estudiaron, consiguieron trabajos y ya no era necesario quedarse en casa para cuidar a los hijos. Había plata para poder enviarles a un jardín y contratar a una niñera para cuidarlos durante las vacaciones. En muchos casos, los hijos han sido o están siendo criados por personas ajenas quienes no aman al Señor e inculcan en los hijos principios no bíblicos. Quizás estas cosas tienen mucho que ver con la escasez de jóvenes apasionados por Cristo en las iglesias de hoy. Otra consecuencia de la mujer que entró a trabajar y ya no quedaba en casa es que habían más ingresos al hogar y así había más dinero para comprar una casa o una casa más amplia. Eso hizo que las casas a largo plazo llegaron a costar más. O sea, inflación, porque cuando hay más demanda, suben los precios. Antes el papá trabajaba, la mamá se quedaba en casa, menos ingresos. Cuando los dos empezaron a trabajar en un trabajo, más ingresos, más capacidad de comprar y a largo plazo, en vez de ganar algo, terminan pagando más. Una gran parte del dinero que ganaba la mujer buscando más libertad, al final ha sido gastado en el jardín, los precios elevados, etc. La realidad de muchas mujeres de hoy es que en vez de ser amas de casa durante todo el día, y ahora trabajan arduamente durante 5 o 6 días de la semana, vuelven a casa agotadas,
pero igual tiene que cumplir con los deberes ahí. La libertad que tanto deseaban se ha convertido en más esclavitud. Mientras trabajan y cumplen con los deberes de la casa, sus hijos crecen tan rápido, pero en muchos sentidos son extraños. No digo que la mujer tiene que quedarse en casa. Entiendo que hay madres que necesitan trabajar y añadiría también que tienen un llamado de trabajar. No estoy en contra de la mujer que trabaja, no es eso. Pero a la vez creo que nos corresponde como cristianos evaluar bien lo que la Biblia nos enseña y compararlo con nuestra cultura que cada vez más busca alejarnos del plan de Dios para nuestras vidas, nuestras familias y nuestras iglesias. Lean o escuchan lo que dijo Pablo y compárenlo con la realidad de muchas mujeres cristianas de hoy. Dice Pablo escribiendo a Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su porte y maestras del bien, no calumniadoras ni esclavas del vino. Deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Interesante, ¿no? Esa última frase que acabo de leer. Deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemado. Mira cómo la cultura ha influenciado tanto en la iglesia cristiana que la gran meta de muchas señoritas de hoy es conseguir una buena carrera para que nunca dependa de ese hombre malvado. Hasta la mamá cristiana a veces le dice a su hija: mira, hija, tienes que trabajar y estudiar algo porque por si acaso cuando tu esposo te saca la vuelta, no vas a depender de él. Cosas así. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Y cómo el mundo ha entrado a la iglesia? Y muchos han dicho, pero hemos visto que la mujer tiene mucho más que dar. Lo que estamos diciendo con eso es que lo que la mamá antes hacía, lo que la mujer antes hacía, no era tan valoroso. Por eso la mujer tiene que hacer otra cosa. Escúchame, la palabra de Dios dice que la labor más valorosa de una mujer, una madre cristiana, es criar a sus hijos en el camino del Señor. Eso es el asunto. Si la mamá tiene que trabajar, eso es aparte. Pero mire cómo el mundo ha mandado a la mujer trabajar y al final no ha logrado la mujer lo que ella esperaba. Capítulo 25, versículo 1, dice: tú, Señor, eres mi Dios. Yo te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos siempre han sido verdaderos y firmes. Terminamos mal cuando pensamos que nuestra filosofía, hasta nuestros deseos, son más importantes que lo que valora la palabra de Dios. Sus consejos del Señor siempre han sido verdaderos y firmes. Y ahora, si tú eres víctima de una madre sobreprotectora, ¿hasta cuándo vas a vivir así? Es tiempo de madurar y crecer. Es tiempo de confiar en Dios, que Dios sea tu refugio y no tu propio, no sé cómo llamarlo, tu propia lástima. ¿No? ¿Cómo lo digo? La pena que tú te sientes por ti mismo o ti misma, ¿no? No sé. Me encanta, porque hoy he compartido con ustedes muchas veces que yo sufría mucho de la depresión cuando llegué a ser cristiana. Pero hace muchos años, somos casados casi 25 años, y Betty después de comentar que en 25 años no me ha visto deprimido ni una vez. Hasta la fecha. ¿Por qué? Porque aprendí un principio bíblico que se encuentra en muchos pasajes, pero en particular en esta noche, Salmo 43, versículo 5. El salmista hace una pregunta a sí mismo:
¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Esas son buenas preguntas que tenemos que hacernos a veces, ¿no? No vivimos en la paz de Dios porque algo nos pasó y seguimos viviendo en nuestros propios pensamientos, en nuestro propio mundo, cuando a veces lo único que tenemos que hacer es preguntar a nosotros mismos, ¿por qué te desanimas, alma mía? Y dice aquí, espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Me encanta la historia que cuenta el pastor Ras Vázquez, un pastor cubano que vive en Miami, que fue a buscar al pastor asistente de Calvary Chapel, Costa Mesa, para quejarse un poco. Algo así. No recuerdo los detalles. Pero el pastor le dice, Ras, he escuchado tu queja, algo así. Le dice, acompáñame, por favor, al jardín en la iglesia, te voy a buscar un pañal. Ponte el pañal hasta que tú llegas a ser maduro. Algo así. ¿Me entienden? Ya no es tiempo de dejar de ser víctima. Es tiempo de dejar de vivir en mi propio mundo. Es tiempo de hacerme preguntas y decir, no, el Señor es mi Dios. Y voy a confiar en Él. Y voy a vivir con la paz de Dios en mi corazón y en mi vida. Algo que me ayuda es recordar en momentos cuando estoy siendo atacado, que la presencia de mis enemigos, escúchenme, la presencia de mis amigos es una buena oportunidad para comer rico. No es lo que están pensando. Sí, hay personas, yo sí, he sido también así. Ay, me siento un poco triste, mejor como algo. En mi familia es así. Ay, cuando yo era niño, mi mamá, ay, Brian, ¿te sientes mal? Te doy un sándwich. La respuesta era la comida. Para todo. ¿Te ha dado la gripe? Cómete algo. Es impresionante cómo nuestra familia nos influencia. A veces sin darnos cuenta, ¿no? Pero a eso no voy. Hasta hay un término en inglés para comidas que la gente come cuando está triste. Se llama en inglés comfort food. Comida emocional, comida consoladora, algo así, esa idea, ¿no? No me refiero a eso. Pero sí, cuando estás siendo atacado por alguien, por el enemigo, es una invitación de comer rico. ¿Me han entendido? ¿Sí? ¿Cuántos sí han entendido? Algunos han dicho, es fácil. El salmo más famoso de la Biblia, Salmo 23, el versículo 5. Me prepares un banquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Mira, cuando tú estás siendo atacado y te falta la paz de Dios, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Ir al comedor de Cristo. Él prepara cosas, manjares, estás siendo atacado, te sientes mal, se te fue la paz. Entras a la presencia de Dios y Él te ministra y terminas con esa paz que sobrepasa entendimiento. ¿Me han entendido? La siguiente vez que estás siendo atacado, cómete algo de la palabra. ¿Ya? Qué hermoso y qué poderoso. Isaías capítulo 25, versículo 6. En este monte, el Señor de los ejércitos ofrecerá un banquete a todos los pueblos. Se ofrecerán los manjares más suculentos y los vinos más refinados. Mira, lo que Dios quiere hacer con nosotros a nivel personal en nuestra vida hoy día, lo va a hacer con las naciones en el futuro. Lo que vemos y lo que experimentamos como cristianos es en miniatura de lo que Dios hará en grande en el futuro. ¿Ya?
Otra cosa que hará el Señor para Israel y que también es necesario para nosotros es lo que vemos en el versículo 5 del capítulo 25, cuando dice, como el calor en lugar seco, como el calor debajo de una nube es el orgullo de los extranjeros, pero tú haces que se apaguen los cantos de los robustos. Los enemigos quieren fastidiarnos, distraernos siempre. A veces opinamos que es nada más que parte de la vida común y corriente, cuando la gente nos fastidia y terminamos así. ¿No? Es el calor del momento. Yo soy caloroso. Y cada vez que voy a la selva, a Galilea, a esos sitios, lo paso chévere, pero también es una lucha para mí. Porque es un fastidio para mí estar ahí. Ustedes ya han escuchado la historia. Sudo tanto que llego a la casa de Silvia, tiene ahí su mesa, yo ya sé dónde sentarme porque encuentro una toalla en la mesa. Tengo que poner mis brazos ahí, porque tiene su mantel de plástico y ha visto que cuando yo como, todo su mantel termina malogrado porque sudo tanto. Entonces el calor me fastidia. Bueno, honestamente a mí me gusta más la traducción viviente, la nueva traducción viviente en este versículo que dice, o como el calor implacable del desierto, sin embargo tú haces callar el rugido de las naciones extranjeras, como la sombra de una nube aplaca el incesante calor, tú silencias las canciones vanidosas de la gente despiadada. Me encanta. Una de las cosas que Dios hará para Israel es que todas esas voces que escuchamos hoy en día que atacan completamente a Israel, mienten en contra de Israel y cosas así. ¿Qué va a hacer Dios con ese ruido, con esa bulla de sus voces? Vamos a escuchar a Cristo diciendo cállense la boca. Algo así, ¿no? La bulla, las numerosas voces, las distracciones ya no van a haber en el milenio para Israel. Y ahora, como he dicho, lo que Dios hará con Israel, lo quiere hacer con nosotros también a nivel personal en nuestras vidas. ¿Cuáles son las voces que te están influenciando? ¿Quién decide qué es importante en la vida para ti? ¿Cuáles son las distracciones para ti que no te permiten escuchar bien la voz del Señor? No es por gusto que la Biblia dice que el Espíritu Santo habla con su vocecita. Y para escuchar bien su voz, muchas veces tenemos que apagar las otras cosas, las distracciones. Capítulo 26, versículo 9. Dice, por las noches te desea mi alma, y mientras haya en mí un hálito de vida, te buscaré por la mañana, porque cuando tú emites un juicio, los que habitan este mundo aprenden a hacer justicia. Versículo 12, dice, tú, Señor, nos harás vivir en paz, porque tú nos has ayudado a realizar todas nuestras obras. Dios y Señor nuestro, otros señores han querido dominarnos, pero nosotros solo invocamos tu nombre. Versículo 14, ellos están muertos, no tienen vida, murieron y ya no volverán a vivir porque tú los castigaste y borraste su recuerdo. Pero a tu pueblo, Señor, lo aumentaste y te cubriste de gloria al ensanchar todos sus confines de la tierra. Versículo 16, Señor, en nuestra angustia te buscamos y clamamos a ti cuando nos castigaste. Señor, ante ti hemos clamado con dolor, con los gemidos de una parturienta cuando está a punto de dar a luz. Versículo 20, vamos, pueblo mío, entra en tu aposento y cierra tras de ti la puerta. Escóndete por un breve instante hasta que haya pasado la indignación, porque el Señor sale ya de su santuario para castigar
a los que habitan la tierra por su maldad contra él. La tierra mostrará la sangre que ha sido derramada sobre ella y no volverá a ocultar a los que en ella han sido asesinados. Lo que vemos que es común en todos esos pasajes es la persona que anhela más de Dios. La persona que clama al Señor en momentos de angustia. La persona que dice, no importa a qué hora. Y ahora, cuando yo era nuevo en la fe, cuando era bebé en la fe, nos enseñaron a hacer un tiempo devocional. Pero no lo llamaban en mi tiempo un devocional. Eso era para mí algo que no conocía. Sino lo llamaban el tiempo a solas y en silencio con Dios. Algo así. Un tiempo silencioso con el Señor. Un tiempo quieto con el Señor. La falta de bulla para poder escuchar bien su vocecita del Espíritu Santo. Honestamente, si tu tiempo devocional es escuchando canciones de alabanza por internet, puede ser bueno, pero no es lo adecuado. Necesitas aprender a pasar tiempo completamente quieto para poder escuchar bien la voz del Señor. No estar apurado. Por eso quizás dice aquí, de madrugada te buscaré. Y dice que lo buscaba temprano, también, de mañana. Yo sé que no todos tenemos la misma costumbre, pero honestamente, sin condenar a nadie y sin llegar a ser legalista, qué importante es buscar al Señor en la madrugada. Porque tú nunca eres tan real como persona que en la madrugada. Cuando nadie te ve, cuando no estás, si eres mujer, con todo pintado todavía. En mi caso, cuando estoy con los ojos rojos todavía, y solo estamos el Señor y yo. Ni siquiera, bueno, ustedes saben que por acá hay bastante bulla por el tráfico. Y qué lindo es despertarme tempranito cuando no hay tráfico todavía. No hay claxon. Y poder escuchar la voz del Señor. Este es el secreto para vivir en la paz del Señor. Y con razón que el diablo hace todo lo posible para quitarnos eso. Hasta nuestra cultura nos ha enseñado quedarnos hasta muy tarde de noche y nos cuesta despertarnos temprano para buscar al Señor. Algunos dirían, ay, pero yo leo la Biblia en la noche. Está bien, qué bueno. Pero leer la Biblia en la noche y no leerlo en la mañana antes de ir a trabajar es como ser músico y afinar tu instrumento después del concierto. No tiene mucho sentido, ¿no? Pero cuando estás en ese momento a solas con el Señor y nadie te está mirando, tampoco no puedes ocultar lo que pasa. Porque en momentos en la madrugada es cuando o buscas al Señor o pasas por momentos de tentación también. Y no hablo solamente a los hombres, sino a las mujeres. Entendemos muy bien, comprobado, que el uso de páginas de pornografía aumenta cantidad en la madrugada. ¿Y cuán importante entonces es buscar al Señor? ¿No? Capítulo 25, versículo 9. En aquel día se dirá, este es nuestro Dios, este es el Señor a quien hemos esperado. Esa palabra esperado es importante, ¿no? Esperar en el Señor. A veces terminamos tan frustrados en la vida porque Dios nos ha prometido algo, quizás alguien nos profetizó algo y estamos esperando algo y vemos y no vemos nada. Pero me han dicho, y tú me has dicho, Señor, ¿y qué está pasando? No veo nada. Y el Señor te dice, espérate.
ya he sembrado la semilla y la planta que es muy buena, el árbol que crece bien, primero, cuando tú no ves nada, ya está echando raíces. Y cuán importante es ese principio bíblico para nosotros, ¿no? Y cuando es un momento cuando estás echando raíces y Dios está moldeando tu carácter, es en esos tiempos a solas con el Señor. Me encanta porque dice, Él nos salvará. Estaba compartiendo con Steve, creo, anoche, o no, con César, que a veces la gente pregunta, ¿la salvación se pierde o no? Yo pienso así. Bueno, si Dios no te está salvando hoy día, probablemente no eres salvo. O sea, no es por gusto que esa cosa de la santificación es algo que es un momento, pero también es un proceso. Si no estás siendo santificado, es probable que no eres santo. El hecho que tú pasaste adelante en una reunión porque un pastor te invitó a la gente a pasar adelante, o te volviste una persona muy emotiva en un momento porque escuchaste una canción cristiana o algo así y lloraste hace 15 años, pero no hay un cambio hace 14 años. ¿Me entienden? Y dice aquí, nos regocijaremos y nos alegraremos en su salvación, esperando en el Señor. Versículos 7 al 8 del capítulo 25 dice, en este monte rascará el velo con que se cubren todos los pueblos, el velo que envuelve a todas las naciones. Dios, el Señor, destruirá a la muerte para siempre. Enjugará de todos los rostros toda lágrima y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. El Señor lo ha dicho. Las naciones están cegadas, hermanos. Viven una mentira. Y si seguimos la filosofía del mundo, ¿cómo vamos a tener la paz de Cristo? Es como vivir, y yo lo he hecho, en bastante frío en la sierra, y tienes ahí tu frazada que llega hasta las rodillas, algo así. Es para bebé. No te cubre suficiente, ¿no? Y termina, no duermes bien, estás con frío, no te tapa. Así es la filosofía del mundo. Pero ¿cuántos cristianos quieren seguir la filosofía del mundo y seguir a Cristo a la vez? Creen una mentira. Hasta hay iglesias que están buscando cumplir con esas mentiras del mundo también. Y solo Dios es capaz de quitar a las naciones ese velo. La política no lo puede hacer. Lamentablemente hay muchos cristianos que esperan que la política solucione nuestros problemas. Y no es así. Nunca será así. Nunca ha sido así tampoco. La educación tampoco. Primero porque nos educan con cosas que no son. Nos educan con mentiras. Y segundo, no hace un cambio de corazón. El dinero mucho menos. Yo he trabajado en una zona de Miami con gente que tenía alta plata. Yo les he comentado antes, ¿no? Uno de mis clientes tenía 5 autos. El más barato costaba en ese tiempo, hace más de 20 años, $60,000. Eso era el más barato. Tenía su garaje y todo, aire acondicionado, alfombrado para sus autos. Y vivía en su propia isla, con su propio puente. ¿Y saben qué? Nunca he visto un hombre tan miserable. Cuando pensamos que si solo tuviera un poco más de plata,
estaría feliz. No, no es así. Ni siquiera la buena voluntad de los seres humanos. Hay gente muy buena, tiene buena voluntad, pero no van a solucionarlo. Solo Dios, solo Cristo. Cuando el hombre intenta hacerlo, empeora la cosa. El ser humano mayormente ni siquiera sabe cuál es el problema. Porque ¿cuál es el problema? El problema es la muerte eterna, la separación entre el hombre y su Creador. Sí, pero me encanta porque como cristianos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Para qué vivir tan afanados, tan preocupados, tan estresados, si Dios es por nosotros? Además, dice, el último enemigo que será destruido es la muerte. Y Cristo ya lo logró en Calvario. Resucitó al tercer día. Por eso, Isaías capítulo 26, versículo 4 dice, confíen siempre en el Señor, porque Él es la roca eterna. Versículo 9 de capítulo 25 dice, en aquel día se dirá, este es nuestro Dios, como hemos leído antes, ¿no? Cuán importante para que tú vives en paz, que puedes vivir y decir, este es mi Dios. Capítulo 26, versículo 7 dice, recto es el camino del hombre justo, y tú que también eres recto, le despejas el camino. Señor, nuestra esperanza reposa en el camino de tu justicia, son tu nombre y tu memoria el mayor deseo de nuestra alma. Tu capacidad de vivir con la paz de Cristo depende del hambre que tú tienes para el Señor. Si tú eres una persona un poco deprimida, triste, lo que tú necesitas es amar más a Cristo, buscarle en la madrugada, pasar más tiempo con Él. No es tan complicado lo que he compartido esta noche, pero creo que es el mensaje principal de estos capítulos, lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que Dios definitivamente hará con Israel en el futuro. Amén. Vamos a ponernos de pie y orar para después conversar un poco en grupos pequeños. Señor, lo que hemos aprendido o escuchado esta noche no es nada nuevo quizás para nosotros, pero ahí está la batalla, porque para la mayoría de los cristianos lo que nos cuesta es justo eso, depender de ti, esperar en ti, esperar que tú, Señor, hagas tu obra en nosotros y confiar en ti en momentos de angustia. Hemos aprendido en nuestras familias y en este mundo muchas cosas que no son. Y gracias, Señor, por hablarnos y darnos tu perspectiva sobre la vida y las cosas. Y en esos tiempos a solas contigo, y más que todo en la madrugada, cuando no podemos ocultar nada de ti, y cuando podemos escuchar plenamente, claramente tu voz, son los momentos que llegan a ser más lindos de nuestras vidas. Son para nosotros el manantial de la vida, los tiempos que pasamos contigo. Y gracias, Señor, por quizás exhortarnos con eso esta noche. Yo le pido para que tú sigas ministrándonos en los siguientes momentos mientras estamos conversando en grupos pequeños. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.